Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Sandoval, bienvenidos al canal y en esta ocasión les voy a hablar sobre la residencia médica en Reino Unido. Para empezar, quiero hablar sobre los pasos a seguir para que ustedes puedan aspirar a una residencia médica en Reino Unido. Y a lo mejor han escuchado sobre el Reino Unido como país al que los médicos internacionales aspiran, ¿no? Porque a partir del 6 de octubre de 2019, que es bastante reciente, se añadió a medicina dentro del Shortage Occupation List, que básicamente esto quiere decir que hay una deficiencia de personal médico en el NHS, que es el sistema de salud de Reino Unido, y por ende esto facilita, o el gobierno facilita tanto el visado como el proceso de selección de estos médicos internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no era imposible, digamos, o era muy complicado entrar a la residencia médica, porque los médicos que aspiraban a un puesto en cierta especialidad debían esperar el proceso de selección para todo Reino Unido, donde las plazas que sobraran en el round one se daban a estos médicos internacionales, ¿no? Entonces realmente no sobraban casi plazas, dependiendo de la especialidad, ¿no? Pero básicamente las que sobraba a veces era de General Practitioner y sobraban muy pocas, ¿no? Al hacer esto, lo que hizo el gobierno fue igualar las condiciones de médicos internacionales con los médicos del Reino Unido. Entonces, básicamente, competimos en igualdad de condiciones. Esto atrajo a gran parte de los médicos, porque antes, como ya han visto en el canal, pues los recursos iban destinados a básicamente o Estados Unidos para especialidades principalmente en el ámbito médico, como medicina interna, pediatría, ¿no? Medicina familiar, psiquiatría, o quirúrgico en España y en Alemania, ¿no? Eran básicamente los países a los que la mayor parte, digamos, de la comunidad de médicos internacionales aspiraban. En este caso se abrió campo para Reino Unido, ¿no? Ahora, yéndome en este video a los pasos específicos, posteriormente puedo ahondar en otros temas que ustedes me lo soliciten. Por ejemplo, competition ratios. Hay estadísticas en la página del GMC, que es el General Medical Council, en donde, y en el NHS también, donde podemos observar de los médicos cuántos, digamos, de los que aplican, cuántos se quedan, ¿no? Y de todas las especialidades, cuáles se llenan, ¿no? Cuáles satisfacen los lugares que estaban disponibles, ¿no? Esto lo puedo hablar o ahondar en otros videos para también resumir un poco y que quede lo más comprensible que se pueda, ¿no? Entonces, comenzando, lo primero que necesitamos, o el primer requisito que se tiene para registrarse en el General Medical Council, es el examen de conocimientos en idioma inglés, ¿no? Este examen de conocimientos del idioma inglés, básicamente son dos los que se aceptan, el IELTS y el OET. Estos dos exámenes evalúan lo clásico, ¿no? El reading, el speaking, el listening y el writing. Entonces, el equivalente, digamos, del puntaje que están pidiendo, que para el IELTS es un 7.5 en todos los rubros, y el OET es una calificación de A que equivale a 400 puntos. En ambos, el equivalente, digamos, según el marco de referencia europeo, es aproximadamente de un C1, ¿okay? Un nivel C1. Entonces es el primer requisito. Una vez teniendo ese puntaje, uno se puede registrar en el General Medical Council para iniciar la cita, por ejemplo, para el segundo examen que hay que tomar. ¿Cuál es el segundo examen que hay que tomar? Es el PLAB 1. El PLAB 1, ya han visto mis videos anteriores, es equivalente en el proceso del USMLE a un Step 2 CK, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es equivalente? Porque nos va a evaluar los conocimientos clínicos teóricos. Entonces, no va a haber conocimientos de ciencias básicas en estos exámenes, o si los hay, son, digamos, aplicados a casos clínicos.
en donde nosotros tenemos que responder este examen y no se va a dar como tal, o no importa si se da un puntaje X, solamente importa si lo pasas o no lo pasas, ¿no? Eso es lo único que va a importar en el proceso de selección posterior a haber concluido, digamos, todo este proceso burocrático y ya poder acceder al proceso de residencias médicas, ¿no? Entonces, para la preparación son aproximadamente 3 meses, digo, esto varía enormemente, pero ese es el tiempo aproximado, ¿no? Entonces, en comparación con el Step 1, por ejemplo, pues que vemos que el Step 1, la preparación es de un año aproximadamente, 6 meses a un año o más, ¿no? Entonces, este examen realmente es mucho más corto en tiempo de preparación. Y los recursos básicamente son dos, los más populares actualmente, que es el Plabable y el Plab One Keys. Esos son los dos recursos más importantes. Igual podría ahondar sobre este test en específico en otros videos. Ahora, el siguiente test es el Plab 2. Nada más una acotación en cuanto al Plab 1, que olvidé mencionar, es que para la gente que estamos en Latinoamérica, no hay centros para la aplicación del PLAB 1 en toda Latinoamérica actualmente, en esta fecha en que estoy grabando el video. Tampoco en Estados Unidos. Los más cercanos están en Canadá, en Toronto para ser específicos, y en Reino Unido, ¿no? Entonces, básicamente desde, por ejemplo, el país de donde yo soy, de México, un vuelo redondo a Toronto y un vuelo redondo a Londres vale lo mismo, 12,000 pesos, ¿no? Entonces, depende del país en donde estés, pues puede ser mejor uno u otro de los países que están en la lista del GMC, ¿no? Entonces lo puedo poner aquí en el video, la lista del GMC de los países en los cuales se tienen centros para la aplicación del PLAB 1. Entonces ahora el PLAB 2 es el equivalente al Step 2 CS, es un examen práctico en donde la modalidad es de simulación, son diferentes escenarios. Y lo que más se evalúa en este examen es la capacidad de tener una buena conversación, una buena relación médico-paciente, ¿no? Cómo te desenvuelves con el paciente, por ejemplo, coloquialmente, qué tan educado eres con el paciente, ¿no? Coloquialmente hablando, ¿no? Entonces, tienes que desenvolverte de una manera profesional, ¿no? Con él, y utilizar palabras comprensibles para esto, ¿no? Y que se entienda, la parte del abordaje clínico con el paciente. Una vez aprobado el examen, de igual manera el PLAB 1 no hay como tal, o no es importante el puntaje que uno saque, sino si lo aprueba o no lo aprueba. Este examen se aplica únicamente en Reino Unido, ¿no? En los centros que ellos tienen autorizados para este examen. Posterior a haber concluido esta etapa de los exámenes, ahora sí se completa el proceso de certificación y se tiene que hacer un año que es equivalente al internado médico. Ahora, para que esto se entienda, hay que entender un poco la estructura de Reino Unido en cuanto a los estudiantes de medicina. Al final de la etapa de estudiante de medicina, ellos tienen el equivalente a un internado médico aquí en Latinoamérica, ¿no? Que ellos hacen algo que se llama Foundation Year. Este Foundation Year es de 2 años, ¿no? Entonces, Foundation Year 1, Foundation Year 2. El que nosotros se nos valida porque en gran parte de Latinoamérica se hace un internado médico de mínimo 6 meses. Entonces, ese internado médico de mínimo 6 meses a un año se valida como Foundation Year 1. Entonces, el único que tendríamos que hacer es a Foundation Year 2. Ahora, se hace un Foundation Year 2 o un trabajo como non-training, ¿no? Entonces, ¿esto cuál es la diferencia? Pues que en un Foundation Year 2 standalone, por ejemplo, que es como se maneja ya, se tiene un tutor que está completamente al pendiente de ti, que está siguiéndote, digamos, académicamente mientras tienes tus prácticas en el hospital, ¿no? Y el non-training, pues básicamente es un trabajo, ¿no? Entonces, una vez concluido este año, ya se tiene el derecho a entrar a la residencia médica. Durante este año es importante
que se prepara un portafolio, a lo mejor que se haga el BLS, la CLS, digamos la versión que es de Reino Unido, ¿no? Porque digamos que es preferible esa a la versión, digamos, de la AJA o estadounidense, ¿no? Entonces, esto también se puede ahondar en otros videos del portfolio, el e-portfolio. Entonces, esto es algo muy importante o en especial para especialidades que son altamente competitivas, ¿no? Entonces, uno entra a dos modalidades principales de residencia médica. Uno entra, por ejemplo, a medicina interna, que ahí es Core Medical Training, o recientemente cambió el nombre a Internal Medicine Training. Y cualquiera de estos dos modalidades es de 2 años. Entonces es como un tronco común. Entonces también está el Core Surgical Training. Y estos 2 años de tronco común se prepara uno para un examen, ¿no? Que es el MRCP. Este MRCP se concreta, se pasa y entonces uno puede aspirar a la siguiente fase, ¿no? Que es como tal ya la preparación para la especialidad. Ellos lo manejan, por eso no le llaman especialidad al CMT o al CST, porque la especialidad es Special Training y es hasta el 3er año, ¿no? Entonces hay ST3 hasta ST6, entonces son 6 años en total desde que uno entra al Core Medical Training o Core Surgical Training, ¿no? Entonces son 6 años en total, en donde uno tiene 2 procesos de selección, tanto la entrevista para el primer Core Training y la entrevista para el Specialty Training, ¿no? Entonces, una vez concluido este proceso, uno ya es o puede certificarse y ser consultant o ya especialista, ¿no? Y después ya uno puede hacer alta especialidad y todo, ¿no? Entonces, en el ST3, pues ya hay aquí como en México se maneja como subespecialidades como cardiología, ¿no? O urología, o si uno quiere ser endocrinólogo, infectólogo, bla, 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 ¿no? Ahora, hay otra modalidad que es como un run-through, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Que uno no tiene que hacer core training, sino que empieza desde el ST1. Aclaro que en el run-through pathway es de ST1 a ST8. Viendo la especialidad, pero dentro de estos están especialidades como neurocirugía, como oftalmología, como psiquiatría, hay diferentes especialidades de radiología, ¿no? Y es otro, digamos, proceso, ¿no? Pero al final de cuentas igual hacen un examen, ¿no? Dependiendo de la especialidad, y lo tienen que pasar, ¿no? Para poder seguir en la especialidad, ¿no? Igual lo hacen creo que al 2.º año. Y ahora hay otra modalidad entre comillas, porque entra dentro de este run-through, que es el GP, el General Practitioner, ¿no? Entonces, esta especialidad solamente dura menos años y pues la mitad del tiempo, y uno ya puede ser consultant de medicina familiar, ¿no? Entonces ya puedo andar un poquito más en esto, en los competition ratios, para otro video, para que puedan entender un poquito más cómo es el proceso. Es algo similar al Match, pero es otro sistema que se llama Orion, ¿no? Entonces esto lo podré abordar la siguiente semana, que es igual otro video, para que lo puedan saber más a detalle. Pero básicamente este es el proceso. Una vez terminado, ya puede ser uno consultant y terminar su especialidad. En cuanto al visado, en cuanto a temas sobre seguro de salud, esto es algo que está cambiando mucho. Recientemente, les hablo hace un mes aproximadamente, se cambió la política de que se tenía que pagar para poder tener derecho a ser atendido en el NHS, entonces, que es el sistema de salud de allá. Entonces ahora ya no, ahora el visado como cambió,
ya es un diferente visado con diferentes derechos, entonces ya no es necesario como tal dar una cuota, porque esa cuota era algo complicado para los médicos que venían con familia, porque había que pagar a cada uno su derecho al NHS, ¿no? Entonces esto va evolucionando porque lleva muy poco tiempo, ¿no? Lleva menos de un año que se abrieron las puertas, entonces es algo de lo cual soy muy optimista, porque muchos médicos ya pueden a lo mejor aspirar, a pesar de que es complicado el proceso para entrar a ciertas especialidades quirúrgicas como neurocirugía, ¿no? O radiología o lo que sea, hay una gran ventaja a diferencia de Estados Unidos, que es que uno puede trabajar mientras está allá, ¿no? Y le pagan bastante bien, que eso puedo igual ahondarlo en otro video, todo el pago neto, el pago bruto, ¿no? Los impuestos, bla, 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 ¿no? Pero alcanza muy bien para vivir, ¿no? Entonces, en lo que uno está ahí trabajando, pues uno puede ir construyendo, haciendo investigación, dando clases, generando protocolos, bla, bla, bla. Y esto puede ayudarlo a uno a pues, cumplir su sueño de ser X especialidad si uno quiere emigrar a Reino Unido, cuando anteriormente uno tenía que emigrar a Alemania. Entonces, ya no es la única opción, ¿no? Entonces eso es algo bueno porque hay que siempre ampliar como ese repertorio de opciones que uno puede tener, ¿no? Y acoplarlas a las necesidades y a los gustos de cada quien. Entonces, también si quieren que hable sobre o de nueva cuenta o de otros temas relacionados a la especialidad médica en otras partes del mundo, o que regrese a los temas de Estados Unidos, de Alemania, de España, a ahondar un poquito más, también me lo pueden dejar en los comentarios, ¿no? Yo estaré desarrollando una serie de videos sobre Reino Unido para hablarles un poco más del tema, ¿no? Entonces me ayudarían mucho si se suscriben al canal para que les estén llegando estos videos, y que me regalen un like, también me ayudaría bastante, y que dejen sus comentarios cualquier pregunta o cualquier tema que quieren que lo traspase un video, ¿no? Entonces eso sería todo por este video. Espero haberlos ayudado, espero haberles aclarado gran parte del panorama que hay para esta nueva ruta que pueden tomar muchos de ustedes. Les agradezco el tiempo.